Esto sí que es fuerte. Resulta que Kerem ha vuelto a la carga y le ha pedido a Ande que le dé otra oportunidad. Y no es lo que todos pensábamos. Olvídense de dramas pasajeros o celos inventados. El motivo real, el que nadie se esperaba, es de locos. Estábamos todos asimilando la ruptura, ¿verdad? Que si esto, que si lo otro, que si ya era hora. Y de repente, ¡bam! Kerem, el mismo que parecía tan decidido, da el giro de 180 grados. Y no es que le haya dado una crisis de la nada, que va. Lo que yo he podido pillar, y créanme que he estado moviendo hilos, es que esto va más allá de un simple me arrepiento. Para ser honestos, al principio pensé que era el típico intento desesperado. Ya sabes, el típico solo te das cuenta de lo que pierdes cuando ya no lo tienes. Pero parece que no. Se habla de un tema personal, algo que Kerem ha estado rumiando y que le ha hecho ver las cosas de otra manera. No es que haya encontrado a otra persona, para nada. Más bien, que se ha dado cuenta de la importancia de lo que tenía con Ande en un momento de su vida súper específico. ¿A qué me refiero con momento específico? Pues imagínense que de repente te das cuenta de que tienes una oportunidad de oro, algo que te va a cambiar la vida, y te das cuenta de que la persona que tienes al lado es la que te da la fuerza para afrontarlo. Algo así, pero con la esencia de Kerem y Ande que nunca son sencillos. Muchos dicen que Kerem es impulsivo, que va de flor en flor. Pero esto que está haciendo ahora me da la sensación de que hay algo más profundo. Como si de repente se hubiera iluminado y hubiera dicho, ostras, esta chica es el pilar que necesito. Y claro, si encima ha estado observando a Ande y viendo lo bien que le va, lo feliz que parece, pues imagínense el pinchazo. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem se ha dado cuenta de que Ande no es solo una chica guapa o una actriz talentosa. La ve como alguien que lo complementa, que lo entiende, que lo reta incluso. Y en este momento de su carrera, donde seguramente está recibiendo un montón de ofertas y tiene que tomar decisiones importantes, tener a alguien así al lado debe ser un tesoro. ¿Y Ande? Pues aquí está la cosa. Ella, que siempre ha sido más reservada, más de pensar las cosas. No creo que le vaya a decir, sí, a la primera de cambio, ¿me explico? Ella sabe lo que vale y además ha pasado por momentos difíciles con él. Tiene que estar segura de que Kerem ha cambiado de verdad, de que esta vez va en serio. Porque si Kerem vuelve solo por un impulso porque le da la pataleta, Ande no va a caer en el mismo error. Ella ha demostrado tener mucho carácter y saber lo que quiere. Así que la pelota está en su tejado, pero con un peso extra. No es solo una cuestión de amor, es una cuestión de estabilidad, de futuro. Y no descarto que el equipo de Kerem, o incluso él mismo, haya visto el potencial de volver a estar juntos de cara al público. Ya saben cómo funciona esto de las parejas famosas. Pero insisto, el motivo que él le ha dado a Ande tiene que ser algo mucho más personal, algo que ha removido sus cimientos. Algo que le ha hecho ver que sin Ande el camino será mucho más difícil, o simplemente menos feliz. Ahora, la pregunta del millón es, ¿le dará Ande el sí? ¿Creerá en este nuevo Kerem? ¿O habrá aprendido la lección y se quedará con su éxito actual? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos o Ande le cerrará la puerta de golpe?